tiene que ver con que se bloquea la adquisición por parte de China de la empresa danesa de contenedores Maersk, que seguramente ustedes la han visto por ahí porque esta empresa de contenedores está por todo el mundo. Este logo y este nombre seguramente que ustedes ya lo han visto por ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto porque tiene mucha importancia esto, peregrinos, porque pues básicamente China está intentando como acaparar el mercado de las cadenas de suministro y no la dejaron. Entonces vamos a ver esta noticia, a ver qué nos deja. Estos contenedores de carga son muy resistentes. Así lo demuestran pruebas como las que hace Maersk, el gigante danés del transporte marítimo. China International Marine Containers ofreció unos 1.000 millones de euros para convertirse en accionista mayoritaria de la compañía, pero la operación fracasó a instancias de las autoridades de defensa de la competencia de Alemania y Estados Unidos. Con la compra, China hubiera controlado el 90% del mercado mundial de contenedores refrigerados. La crisis del coronavirus demostró la importancia de los contenedores para el comercio mundial. Maersk eligió a China como comprador, algo muy sorprendente porque todos pensaron que las autoridades... Entonces, bueno, escuchen lo que dijeron. Unidos. O sea, Estados Unidos y Alemania se meten en la pugna, evitan que la empresa danesa ceda estas acciones a China por motivos económicos, porque al final de cuentas, si a ti te ofrecen 1.000 millones de euros, pues vendes lo que sea. Entonces la empresa danesa recibe esta oferta por parte de China, del grupo de contenedores de China, y pues básicamente Estados Unidos y Alemania salen al rescate de la compañía para evitar que China se haga con las acciones mayoritarias de esta empresa de Dinamarca. Con la compra, China hubiera controlado el 90% de... Escuchen eso, el 90% de... No, es que... Perdón, a veces lo quiero repetir, peregrinos, porque siento que se nos olvida. Como que a veces no somos conscientes de lo que estamos escuchando. Por eso a veces repito tanto las cosas, pero el 90% sería controlado por China. Imagínense eso, peregrinos, 90% de todos los contenedores del mundo le pertenecerían o estarían en el poder de China. Vimos todo lo que sufrió Occidente al depender tanto de China en la pandemia. Es algo que ya no van a dejar que suceda. Mercado mundial de contenedores refrigerados. La crisis del coronavirus demostró la importancia de los contenedores para el comercio mundial. Maersk eligió a China como comprador, algo muy sorprendente porque todos pensaron que las autoridades bloquearían la compra, lo que finalmente sucedió. China es de por sí demasiado poderosa en esta industria como para comprar también Maersk. Por eso el acuerdo fracasó. Las inversiones que también, a ver, China se las gasta. O sea, ¿ustedes creen que no hubo negociaciones por debajo de la mesa con directivos, con las personas influyentes en Maersk? Pues claro que sí. O sea, China, a final de cuentas, quería hacerse del control y por eso dice el experto. O sea, fue una decisión que no se esperaba por parte de Maersk, elegir a China como el comprador de las acciones de su empresa. Sobre todo porque, como lo dijo, o sea, se iba a bloquear. Sobre todo porque ya este tema de las cadenas de suministro, de contenedores y de los puertos y de todo este tema, ya significa algo de seguridad nacional en los países, peregrinos. Repito, al ver cómo China tenía agarrados por los cuernos a todos los países occidentales, porque básicamente todo llega y todo sale desde China. Es algo que quieren evitar o cambiar desde Occidente. En la Unión Europea. Las inversiones chinas en la Unión Europea, como las realizadas en el puerto de Hamburgo, son objeto de un minucioso escrutinio. La naviera estatal china COSCO adquirió recientemente una pequeña participación en una terminal de carga de esta ciudad alemana. En total, el 10% de la capacidad portuaria de la Unión Europea está ahora en manos chinas. La Fundación Bertelsmann examinó las inversiones chinas en Alemania y analizó la estrategia que hay detrás. Hecho en China 2025 es una estrategia a nivel político. Su objetivo es convertir a China en una nación industrial líder
y la adquisición de empresas extranjeras de alta tecnología forma parte de ese plan. Normalmente, la Federación de la Industria Alemana considera positivo que las empresas chinas quieran invertir en Alemania. Significa un voto de confianza. Lo decisivo en la discusión sobre esta empresa en el puerto de Hamburgo es la cuestión de si un accionista chino puede imponernos decisiones que no nos gustan. Si este no es el caso, no tengo problema con la inversión y la veo positivamente, pero hay que velar por nuestros intereses y no desprendernos de todos los activos alemanes. Los temores. Yo les digo, o sea, ya el tema de que China esté comprando tantas acciones de empresas tecnológicas y además de empresas que repercuten directamente en las cadenas de suministro mundiales, le está preocupando a Europa. Porque China se está haciendo cada vez más, con mayor poderío e influencia geopolítica y económica sobre todo en Europa, que ya es un tema, repito, de preocupación. Y es algo que Estados Unidos ya ha venido advirtiéndoles a los europeos. Y les digo, regresando al primer tema del que hablamos, yo creo que por ahí va la cosa. Me parece que Estados Unidos, a cambio de ceder en estas subvenciones económicas a empresas verdes, a cambio de sí llegar a un acuerdo con Europa, le van a dar, pues digamos, ¿cómo decirlo? Le van a exigir a Europa que se aleje más de China, y este tipo de cuestiones pues van a figurar de aquí en el futuro, se los aseguro. O sea, van a evitar que China primero se apodere de las grandes empresas o tenga acciones en la mayoría de las grandes empresas europeas, y segundo, pues evitar que China se convierta en un país que pueda superar industrialmente a los países occidentales. De todos los Digo industrialmente en cuestiones no de maquilación, porque China ya es el líder en eso, pero más bien en cuestiones industriales de alta tecnología. Activos alemanes. Los temores en torno a la adquisición de Merck se han disipado. Los problemas en las cadenas de suministros se han aliviado y la demanda está cayendo. Pero las empresas occidentales saben que los gobiernos occidentales son recelosos ante operaciones comerciales con China. Bueno, pues sí, o sea, básicamente lo que pasa es que, pues sí, o sea, Occidente trata de evitar a toda costa que China se haga del control total de las cuestiones de seguridad nacional europeas, de los aliados estadounidenses, del Reino Unido y pues por supuesto de Estados Unidos.